Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. La tarde de hoy nos acompaña la senadora Griselda Lobo. Y estas fueron las palabras que dijo el senador Gustavo Bolívar el 20 de julio del presente año. Queridos amigos y amigas, los partidos de oposición, el Partido Polo Democrático, el Partido Verde, el Partido Colombia Humana, las FARC, el Partido Maíz, me habían postulado como candidato a la segunda vicepresidencia del Senado. El Partido Liberal y el Partido de la U se habían sumado y les agradezco haberme hecho el honor de haberme escogido como su candidato para esta alta dignidad. Sin embargo, en virtud del estatuto de la oposición, he decidido ceder mi lugar a una mujer, pero no es a cualquier mujer. Esto es un gesto simbólico muy importante para la reconciliación de Colombia. Esa mujer es Sandra, una senadora del partido de las FARC. Tener una mujer exguerrillera que le apostó a la paz, que dejó las armas, que cumple el acuerdo, en la mesa directiva del Senado, es un acto de reconciliación gigante, que obviamente no caerá bien entre los guerreristas de este país, pero entre los demócratas, entre los que queremos la paz grande, seguramente sí. Esto es un homenaje a las víctimas, las que sufren la violencia en el territorio, las que son masacradas continuamente. Que sepan que aquí le estamos apostando a la reconciliación y a la paz y a la democracia. De modo pues que con mucho entusiasmo les cuento que he aplazado mi aspiración por un año, pero que queda en muy buenas manos. Históricamente, por primera vez en nuestra vida democrática, un exguerrillero se sienta en la mesa directiva del Senado. Les agradezco a todos las postulaciones. Sé que mi nombre ya andaba rodando en los medios y que se daba por hecho mi elección, pero de todas maneras lo haré en un año y ahora queda en muy buenas manos esa posición, porque le manda un mensaje muy grande a las personas que quieren hacer trizar la paz. Muchas gracias. Senadora Griselda Lobo, bienvenida al programa Argumentos y Opiniones. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy atenta, mi saludo especial a todas las personas que están en red, que nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en todas las redes, en nuestras redes y en las tuyas también. Perfecto. Senadora, cuéntenos primero que todo quién es usted y qué papel desempeñó y cómo era un día a día en el interior de las FARC. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer campesina, de padres campesinos. Ese es mi origen, orgullosa además, por más orgullosa de ser campesina, de haber transitado los barriales de la Colombia profunda, de la Colombia abandonada por el Estado. Ingresé a los 17 años a la guerrilla. ¿Y cuál era un día a día en la guerrilla? Un día a día en la guerrilla era levantarse a las 4:45 de la mañana, pasar a formación, contabilidad de personal, tomarse un cafecito, luego hacer gimnasia, el desayuno, un día normal, ¿no? Porque teníamos días diferentes, desayuno, y si teníamos proyectado o planificado mejor la educación o enseñanza o talleres, que particularmente los hacíamos seguido, y yo participé en varios de ellos, nos íbamos al aula, a lo que se estuviera en ese momento dictando, fuera geografía, fuera matemáticas, fuera economía política, fuera estatutos, fuera normas disciplinarias, o le hablé de filosofía, de economía. Luego a las 9 de la mañana había descanso, tomábamos un refrigerio de galletas con café, galletas con jugo, o pan con cafecito, con café con leche generalmente. Luego retornábamos al aula a continuar con nuestra enseñanza. A las 40:45 descansábamos, y a las 11 de la mañana últimamente teníamos la cultura de tomar agua, un vaso de agua. Salíamos a descanso ya a las 11:30, nos preparábamos para la hora del almuerzo y de nuevo retornábamos a veces al aula una hora, o si teníamos la posibilidad de jugar voleibol, pasábamos a jugar voleibol.
En ese intermedio del almuerzo se le hacían aseo a las armas, limpieza, en un sitio especial, porque en los campamentos siempre había un sitio especial para hacerle la limpieza a las armas. Y íbamos a jugar voleibol hasta las 3:30 de la tarde, luego de ahí a baño por grupos de 10, 12 personas, íbamos a baño, luego regresábamos de baño y pasábamos a formación a las 4:30 de la tarde. Ese horario era para la formación, para la lectura de servicios de la noche y del día siguiente, y lectura de tareas pendientes, pero también para recibir novedades que hubiesen transcurrido en esas horas, en esas 24 horas. Luego a las 5 de la tarde la comida. Después de la comida, de nuevo alistábamos nuestros equipos, lavábamos la vajilla, la pegábamos, que es una palabra que significa, la empacábamos dentro del equipo, asegurábamos todo, dejábamos lista nuestra camita y pasábamos a una hora muy, muy especial para nosotros, que se debía de realizar en todo momento. Tendría que haber operaciones militares o operaciones, sobre todo militares, o días particulares por motivo o ajeno a nuestra voluntad que no se pudiera realizar, y era la hora cultural. La hora cultural era muy especial para nosotros porque nos congregaba, nos reunía, porque cuando estábamos en la actividad de estudio estábamos todos conjuntos, pero en la actividad, al contrario, era trabajo, nos dispersábamos en diferentes tareas. Entonces en la hora cultural, aparte de que nos reuníamos todos, también hacíamos lectura de noticias, porque teníamos a alguien que escuchara noticias y pasara su resumen de noticias, análisis de noticias, y hacíamos lectura de un libro. Por el contrario, había noches o tardes que hacíamos, por ejemplo, una hora cultural recreativa, que eran chistes, que eran coplas, que eran bailes, o a veces hacíamos también una rumbita y nos tomábamos una cerveza. Por ejemplo, esas eran nuestras horas culturales. Lecturas del libro, entrega de resúmenes también, de resúmenes de lecturas de libros de todas las unidades que estuviésemos ahí, era una hora que utilizábamos para eso. Luego terminábamos a las 7:50 de la noche, formación, contabilidad del personal y a dormir, pagar nuestro turno de guardia y dormir. Esa era un día normal, diario en la guerrilla. Ahora, en la mañana, cuando nos levantábamos, también, por ejemplo, la persona encargada de enfermería tenía que pasar por todas las escaletas, revisar si había algún enfermo y pasar novedad. Esa era otra de las cosas diarias que se hacían en nuestra vida diaria como guerrilla. Si era trabajo, nos íbamos a trabajar y siempre trabajábamos media mañana, siembra de plátano, limpia de plátano, que la yuquita, que el cafecito, que el maíz, que la huerta, por ejemplo. Eran actividades que nosotros combinamos. En nuestra vida guerrillera hacíamos o no hacíamos, sino teníamos 3 ejes fundamentales: disciplina, estudio y trabajo. Eso era combinado. Todo lo que se hace con disciplina. Si yo voy a estudiar aquí a la universidad, debo de tener una disciplina. Si estoy en mi hogar hay una disciplina, debo de tener una disciplina. Y en la guerrilla también teníamos disciplina para hacer todas nuestras labores: estudio, trabajo, disciplina. Buscar la paz por medio de las armas era también buscar tranquilidad en medio de la selva, senadora. Bueno, buscar la paz con las armas lo buscamos porque nos cerraron las puertas. ¿Qué nos cerraron las puertas? Sí, nos cerraron las puertas a la participación política. Nos cerraron las puertas cuando nos atacaron violentamente. Nos cerraron las puertas de la participación cuando hay un ataque muy fuerte sobre Marquetalia en 1964 y los humildes campesinos que vivían en estos 4 asentamientos solo pedían beneficios y derechos para sus regiones. Beneficios que eran las vías, por ejemplo, o cuando eso le llamaban eran caminos vecinales, que una escuela, que un puesto de salud. Eso era lo que solicitaban los campesinos: ayuda para sus fincas, para producir. Y al contrario de eso, lo que llegó fue un fuerte bombardeo, y eso cierra fuertemente las puertas a la participación, a la búsqueda de una democracia participativa e incluyente. Y luego, en los años 80, abrimos una pequeña ventana, abrimos los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur, que reconoce que hay un conflicto, que reconoce que somos una fuerza beligerante,
y con él llegamos, por ejemplo, a firmar los acuerdos de la Uribe, y de ahí nace la Unión Patriota, movimiento político exterminado. Es una experiencia nefasta para nuestro país. Si se extermina un movimiento político como lo que ocurrió, estamos sencillamente cerrando, o se está cerrando de nuevo esa puerta que medio se abrió con los diálogos, se cierra de nuevo, pero se cierra muy fuerte con el ataque a Casa Verde, que eso es por el gobierno de César Gaviria, que nos propone la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, pero nos ofrece 4 cupos para los farianos. Cuando eso estábamos constituidos en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y nos ofrecieron 25 cupos, pero particularmente para nosotros eso a cambio de la participación, pero a cambio de que nosotros nos entregáramos. Lo invitamos a dialogar, lo invitamos a que escuchara nuestras propuestas, y lo que recibimos fue un fuerte bombardeo por 8 días, porque yo estaba ahí, en Casa Verde. Y eso significa que nos cierran de nuevo las puertas, no nos dan la participación política, al contrario, lo que recibimos es golpes violentos por parte del Estado, y no abrir las puertas a que hiciéramos parte, por ejemplo, en ese momento, a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es cerrar eso es cerrar las puertas. ¿Qué ocurre en la selva? La selva, así como la vemos, sin el contexto de la guerra, la selva es paz. La selva no es agresiva con los humanos, uno al contrario es el intruso allá. No es decir que es intruso, pero por lo contrario la selva es paz. Este 20 de julio, en horas de la noche, cuando usted fue elegida segunda vicepresidenta del Senado, ¿quién fue el primer sorprendido? ¿Usted, el partido, el Congreso o los colombianos? Yo creo que todos fuimos sorprendidos. Yo particularmente me sorprendí, pero me sorprendí la enorme votación que hubo por esa elección. Eso es un signo de que Colombia quiere la paz, que la representación de los partidos que en ese momento están aquí en el Congreso de la República, en el Senado, quieren la paz. Pero también es ese reconocimiento que hay al partido, a la solidaridad por nuestro partido. Mira que hoy somos 200, hoy son ya 231 asesinatos que tenemos de firmantes de la paz, una cuota de sangre muy alta que estamos nosotros poniendo por la firma del acuerdo, porque eso fue lo que hicimos, firmar un acuerdo para terminar el conflicto, firmar un acuerdo para terminar definitivamente la guerra en nuestro país. Y esa elección de ese día también también se lo debemos. Mira cómo se lo debemos al acuerdo. ¿Y por qué se lo debemos al acuerdo? El acuerdo es quien le da vida al estatuto de oposición que se había construido en la Constitución del 1991, y el acuerdo sencillamente lo que hace es revivirlo, y gracias también a que las minorías tenemos ese derecho de participar en las mesas directivas. Y la sorpresa sí fue para todos. Yo estoy segura que fue para el país, estoy segura que fue para los partidos políticos, estoy segura así como fue para nosotros y particularmente para mí. ¿Cómo percibe usted que ha sido el recibimiento de la sociedad del partido FARC cuando los colombianos dijeron no al acuerdo de La Habana? Mira, desafortunadamente alrededor del acuerdo se hizo, no, es la campaña. Alrededor del acuerdo se hace una campaña con mentiras. Inicialmente se hizo una campaña de que con el acuerdo se le iba a entregar el país no sé a quién, se le iba a entregar el país a las FARC, que con el acuerdo se iba a destruir nuestro país, que con el acuerdo nos íbamos a volver como Venezuela. Mire cómo estamos hoy, a 4 años de la firma del acuerdo. Mira lo que tenemos hoy, cómo está nuestro país hoy. Tenemos más de 60 masacres en lo que va ocurrido el año 2020, por ejemplo. Nos quieren retroceder a la guerra, por ejemplo. ¿Sí?
Ahora, el plebiscito, el no ganó por un margen muy reducido, 50.000 votos, pero también recuerdo muy claramente esa gran manifestación que se fue a las calles en defensa del acuerdo. ¿Y quién se fue a las calles en defensa del acuerdo? La juventud. La juventud se votó a las calles. Los jóvenes de las universidades lloraban. Yo no recuerdo, y hace poco hice una entrevista con una joven universitaria, y ella lloró recordando ese día, aún ahí en la entrevista, llora recordando ese día de cómo tenían ellos esa esperanza, y aún tienen la esperanza de lo que significa firmar el acuerdo, la esperanza de lo que significa la paz de nuestro país, y que una clase política que ha gobernado violentamente a nuestro país por muchísimos años, se puso al frente a hacer una campaña de desprestigio, una campaña en base a mentiras por el acuerdo, y entonces, por supuesto, sí, la realidad que tenemos, la realidad de ese día que gana por un margen muy pequeño el no. Pero hoy aún así escuchamos las propuestas del no, que no fueron unas propuestas significativas, además, se escucharon, hubo unas reformas al acuerdo y avanzamos con él en la firma en el Teatro Colón, pero con el acuerdo, vea, hoy estamos aquí, por el acuerdo tenemos, este Congreso tiene una deuda incluso aún hoy con las curules de las víctimas, por ejemplo. El acuerdo hoy ha cambiado a Colombia. El acuerdo permitió, por ejemplo, que hubiesen más de 8 millones de votos por el cambio en nuestro país, por ejemplo. El acuerdo le ha permitido tener una esperanza anual, porque el acuerdo es eso, el acuerdo es una obra reparadora para toda la sociedad, para las víctimas en especial, pero es para toda la sociedad. Eso es el acuerdo. El acuerdo es el cambio para nuestro país. El acuerdo es darle final y rechazar con todas nuestras energías la guerra. No, el acuerdo es para reconciliarnos y con él reconstruir a nuestro país y con él empezar a construir el camino de la paz. Pienso yo, de lo que usted dijo, senadora, que efectivamente tiene que haber un acuerdo de paz, pero tiene que ser un acuerdo de paz sin impunidad y contando la verdad. ¿No lo cree usted? Ese es el acuerdo es eso, exactamente, el acuerdo es sin impunidad y el acuerdo es con la verdad, y ese es el compromiso de nosotros. Nosotros hicimos el compromiso político de que vamos a comparecer y lo estamos haciendo, que vamos a asumir responsabilidades y lo vamos a asumir. Pero es que este compromiso no es solamente aquí de un solo actor que estuvo vinculado al conflicto, porque una sola persona no pelea. Para que haya una pelea se necesitan dos. Y aquí en Colombia hubo un enfrentamiento muy fuerte de muchísimos años y una guerra de 53 años en que estuvo vinculado el Estado, actor principal, como también nosotros como actores en ese conflicto social y armado. Y los dos, con todos sus instrumentos, con todos sus aparatos, con todas sus instituciones, deben dar verdad para sanar las heridas, y para reconstruir el tejido social que se rompió, el tejido social que se destruyó en el conflicto social y armado. Este es un conflicto social y armado no de 5, sino de más de 5 décadas. Y si me voy un poquito más atrás, por nuestros padres, no son ni 5, son más de 70 años, porque Colombia está en guerra desde 1948, cuando el Partido Liberal y Conservador, sus directorios, ¿sí?, generaron este conflicto, esta guerra bipartidista, de donde sí nacimos nosotros, donde somos originarios. Pero somos originarios también por un ataque muy violento, y no fue por parte de un grupo especial, no, un ataque violento por parte del Estado colombiano. Entonces, por eso necesitamos la verdad
de los actores estuvimos vinculados en el conflicto. Y somos guerrilla y Estado. Estado con todos sus instrumentos. ¿Considera importante la fumigación con glifosato para erradicar las 200.000 hectáreas de cultivos de coca? Mira, nosotros en el acuerdo pactamos un programa de sustitución gradual de cultivos. Y pensamos, y así lo creemos, y así es, que es lo mejor que puede haber para sustituir los cultivos de uso ilícito. El glifosato, las fumigaciones no son de ahora. Colombia lleva más de 40 años en una lucha contra el narcotráfico. Lleva muchos años fumigando. Aquí en nuestro país, hace años, en 1996, se dieron unas marchas cocaleras. Aquí en Colombia, en el año 1998, ¿sí? Estados Unidos, porque los colombianos pareciera que no tuviéramos cerebro para pensar, fue Estados Unidos el que se pensó el Plan Colombia, con el cuento que era contra el narcotráfico, y al contrario, no hemos superado ese flagelo que de verdad nos afecta como sociedad. Pero yo en absoluto rechazo las fumigaciones con glifosato. Mira, tenemos cáncer en las áreas donde se ha fumigado con glifosato, enfermedades de piel, malformaciones fetales, envenenamiento de las aguas, le quema productos de pan coger a los campesinos. No solamente eso, los daños medioambientales a los ecosistemas son impresionantes, que se respetan con ese veneno, porque es un veneno, no es con una agüita de manzanilla que van a fumigar, no, es con veneno, y el veneno lo que hace es matar lo que tiene vida. Así sea una planta, pero una planta tiene vida y una planta cumple una función en un ecosistema. Y eso es lo que vamos a tener nosotros, destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestros campos, de nuestras tierras, de nuestros pastos. Porque no solamente si se va a fumigar una hectárea de coca, por ejemplo, ¿sí? Esa fumigación cubre un radio de acción de 15 hectáreas. Entonces, hagamos la cuenta cuánto se fumiga. Pero aparte de los daños medioambientales, con eso nosotros no estamos superando las causas del narcotráfico. Pero sí, seguimos adelante con el programa de sustitución gradual de cultivos, en que es concertado con los campesinos, porque eso es concertado con ellos. Ya hicimos la prueba, ya se han hecho planes pilotos, y aunque el gobierno ha incumplido, la gente en sus veredas, allá en sus rinconcitos, ellos sí han cumplido, porque ellos han arrancado las matas con la esperanza de que el gobierno les cumpla con proyectos productivos, que es con lo que se va a sustituir la planta. Y ellos han dicho que sí. Es muy contrario si yo tengo un cultivo de cacao, pero ese cultivo de cacao tiene comercio, por supuesto que la gente deja de cultivar la coca. Eso es absolutamente cierto. En septiembre se han evidenciado actos vandálicos, actos asemejados a terrorismo urbano. ¿Cuál sería su punto de vista frente a ello, considerando imperioso la regulación a la protesta para evitar y minimizar esos actos vandálicos? Bueno, mira, las protestas eso es un derecho. La Constitución está como claro. Un derecho que los pueblos, claro, senadora, sabemos que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, ¿sí? Ahí la pregunta sería, esos actos asemejados a terrorismo urbano que vandalizan, salen a protestar y vandalizan, ¿cuál sería su punto de vista frente a ello? ¿Cree imperioso que se debe regular? La protesta, como es un derecho, y yo soy de opinión que no se debe de regular, no se le puede poner una póliza a una persona que como derecho sale a protestar pacíficamente. En eso estoy de acuerdo. O sea, esa es mi posición, la protesta pacífica. No
concibo la protesta, por supuesto, con los hechos vandálicos. Así como no concibo que porque la gente sale a protestar se responda con esa brutalidad con que se ha respondido por parte de la fuerza pública. No necesitamos ver más allá. Están los videos, están las pruebas fehacientes. Mira, participé en una audiencia de derechos humanos del Senado de la República, y ahí oímos de viva voz de los jóvenes, mujeres y hombres, cómo fueron torturados, maltratados, violentados. Vi las lágrimas de una madre al que le mataron su hijo sin deber nada. La policía llegó a la casa, se entró a la habitación, violando, porque si uno se entra arbitrariamente a una casa, está violando la intimidad, y eso no tiene por qué hacerlo la policía. Allá entraron adentro de la casa y sacaron el muchacho, y el muchacho apareció muerto. Y la policía es la que se lo lleva. Y entonces, ¿por qué? ¿Dónde está facultado en la Constitución que la fuerza pública, ¿sí?, puede hacer esto? ¿Dónde está facultado que las fuerzas del Estado pueden violentar, pueden asesinar, pueden maltratar, pueden torturar? No, eso no está en la Constitución. Eso no, la fuerza pública cumple otra función, el ejército para que cuide las fronteras, y la policía es sencillamente para el control, pero el control es muy diferente a asesinar, a golpear, a maltratar, o como lo que pasó con el abogado Ordóñez, por ejemplo, que lo torturan, que lo maltratan, que lo someten con el Dexter, y ni siquiera tiene con eso, sino que todavía le dan golpes. ¿Qué clase de fuerza pública tenemos nosotros entonces? Ahí nos toca hacer una reforma. Ahí nos toca pensar como sociedad, como colombianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debe ser nuestra fuerza pública? Que la fuerza pública salga a las calles y se gane la confianza, primero que todo, la confianza de la sociedad, la confianza de su gente, pero no que salga a la calle y se le tema, que genere terror, que genere miedo. No como lo que me pasó allá donde yo vivo, por ejemplo. Salí al parque, salió un joven con su hermanito y vio la policía y, por dicho, perdóname lo que voy a decir, pero parece que hubiera visto el diablo. Salió corriendo y se voy para mi casa y me dijo, ¿pero por qué, hijo? Yo estaba ahí, ¿pero por qué se va? Le dije yo. Dijo, no, porque llegó la policía y qué miedo, qué susto. Eso fue lo que me respondió. Y el joven se fue con su hermanito de 4 años de nuevo para su apartamento. Entonces, ese tipo de fuerza pública no necesitamos nosotros, no necesita la sociedad, necesitamos, muy al contrario, otro tipo de fuerza pública, moralista, respetuosa de los derechos humanos. Y vuelvo y digo, que se gane la confianza de la gente, no que salga a la calle y al contrario genere miedo, terror. No, eso no es necesario. Necesitamos cambiar esa doctrina, con que se educa, porque una cosa es la enseñanza, pero con que se educa a esa persona que llega a la fuerza pública, al recluta, como le decimos nosotros. ¿Cómo se educa? ¿Cuál es el trato que se le da a él en ese momento? ¿Cómo se instruye? ¿En medio del respeto o en medio también de la agresión física y verbal? Esa es la educación. Ahí es. Cuando se recibe así, ese tipo de educación, eso se refleja más adelante. Necesitamos cambiar. Entonces, los derechos humanos ayudan y le dan ciertas garantías a las personas naturales como nosotros. Pero ¿quién cuida, o mejor dicho, hay derechos humanos para las personas de la fuerza pública cuando reciben ladrillazos, reciben bombas molotov? ¿Quién regula eso? Mira, usted me hace una pregunta, Arturo, que yo ahorita no le puedo responder. Yo no, porque ni he participado, no conozco, yo estoy aquí
estoy en el Senado de la República, soy senadora, tengo un compromiso político porque firmé unos acuerdos. Uno de los compromisos políticos es que entramos a ser parte y a respetar la normatividad del Estado, ¿sí? Pero sobre esos hechos que se me pregunta, y el país tiene unos servicios de inteligencia que nosotros, los contribuyentes, no pagamos además. Y yo pienso que esas son cosas que se deberían de evitar, porque eso se debería de evitar. Yo sobre eso, perdóname, pero no quiero no quiero incurrir en algo de lo que la fuerza pública sí debe de controlar. Pero una cosa es controlar y otra cosa violentar. ¿Cuál es su punto de vista frente a la moción de censura que adelantaron unos congresistas para el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo? Bueno, mira, el Ministerio de Defensa tiene una responsabilidad muy grande en cuanto al orden público y en cuanto a lo que ha pasado en muchas regiones del país. Mira, Arturo, para nadie, absolutamente para nadie, es un secreto de la connivencia de los paramilitares con el ejército, con la fuerza pública. Eso no es un secreto. Hay muchas evidencias. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar así? ¿Hasta cuándo ocurren esas masacres muy cerca de la fuerza pública, del ejército, de la policía, y no ven ni dicen nada? ¿Hasta cuándo vamos a continuar nosotros con esas acciones, con esas masacres violentas, por ejemplo, en norte de Santander, en plena erradicación, en una función que no le corresponde al ejército de Colombia, por ejemplo, que eso no le corresponde al ejército, ir a una erradicación, a hacer erradicación forzosa en plena pandemia, ¿sí? Pero no solamente eso, reúnen los campesinos, maltratan, torturan a los campesinos. Nos ha ocurrido en norte de Santander, nos ha ocurrido, perdóname, en el Meta, ya también ocurrió. Eso no le corresponde a la fuerza pública, pero mira todas las quejas de la gente ellos no se las inventan. Cuando hay una queja de violencia, de violentar, ¿sí? Es porque pasó algo, eso no viene de la nada, eso no son mentiras. Eso no son mentiras cuando a 5 minutos de una base militar aparece una masacre y nadie, ni el comandante, ni el subalterno, ni nadie vio, ni dice nada. Y menos el ministro de Defensa tampoco sabe nada de lo que pasa en nuestro país. Pero sí tenemos hechos en que sí se deben de responder por ellos. Entonces, como ocurre todo esto, no tenemos una respuesta del Ministerio de la Defensa. Claro que vamos a ver desde este Senado que le corresponde el control, los debates de control político, ¿sí? Y los debates de control político se le hacen a los funcionarios del gobierno, porque están en esa rama y es una obligación constitucional de este Senado. También nosotros estamos actuando fuera de nuestra normatividad. Una moción de censura, claro. ¿Por qué? Porque no se responde a unos hechos violentísimos que han ocurrido a lo largo y ancho de nuestro país. Eso no es solamente en un solo punto, es que es en todo el país, es en el Magdalena Medio, es en Antioquia, es en el Valle, es en Cauca, es en Nariño, es en el Meta, es en el Guaviare, es en el norte de Santander. Es exactamente en las zonas donde hay más presencia de la fuerza pública, como es Cauca y como es norte de Santander. ¿Cuál es su opinión del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Usted cree que podría quedar en libertad? Bueno, no, eso es un proceso. Yo por el ex senador hoy, Álvaro Uribe, tengo mucho respeto como persona. Yo, incluso aquí en estos pasillos, vengo aquí porque estoy en este momento en el edificio del Senado, y muchas veces nos encontramos y mi saludo es con respeto por él. En esos procesos yo pienso que por él pido el respeto además, y que se siga su debido proceso, se cumpla con ese debido proceso.
y ya si sale libre o no, no soy quien para juzgarlo, para juzgar en ese momento. Aquí tenemos nosotros un poder judicial, tenemos una fiscalía, y ellos son los que tienen al frente ellos son quienes tienen en sus manos los procesos del ex senador Álvaro Uribe. Senadora, me inquieta una pregunta. Dime. ¿Por qué aún no se han liberado todas las personas que estaban en cautiverio y que están todavía en el monte? Arturo, nosotros firmamos un acuerdo. Luego de ese acuerdo hicimos el compromiso de trasladarnos a las zonas. Estas zonas luego se constituyeron en espacios territoriales, pero nosotros nos constituimos en partido político. Hoy aquí en Colombia somos un simple partido político. Un partido político al que el Estado le gira recursos, por ejemplo, porque hoy nosotros recibimos para nuestro funcionamiento como partido recursos del Estado, nos giran recursos, y como tal de esto, yo te doy razón. Nosotros estamos cumpliendo el compromiso de acudir, de comparecer ante la JEP, y lo estamos haciendo. Yo ayer exactamente hice la CEP, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, me solicitó mi comparecencia, allá estuve, cumplí ya con esa parte, en eso estamos nosotros. Yo soy senadora y estoy cumpliendo aquí, en el Senado de la República, como senadora. Llegando, hablando, coordinando, articulando con diferentes sectores, con derechos humanos, porque incluso hago parte de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos realizando audiencias que nos solicitan de territorio, por ejemplo. Tengo temas en la Comisión Sexta, donde yo soy integrante de la Comisión Sexta, ahí tengo temas, y ese es mi trabajo. Y el trabajo de nosotros como partido es nuestra reestructuración como partido, bajo unos lineamientos y unos estatutos que aprobamos en el primer Congreso Constitutivo. De todo esto te doy razón en este momento. Lo demás, yo creo que debes de preguntarle de pronto a la Fiscalía General de la Nación, a las instituciones del Estado, que les corresponde estas partes que se me está preguntando. Me corresponde. Senadora, sabemos que usted pertenece a la Comisión Sexta. ¿Nos podría decir la Comisión Sexta de qué se encarga y explicarnos acerca de eso? Claro que sí, Arturo, sobre eso sí. Mire, la Comisión Sexta tiene varios temas y muchos temas. Se encarga del transporte, se encarga de vías, de la educación, de la cultura, de nuestro espacio aéreo, por ejemplo. Sobre estos temas hay muchos temas, y por ejemplo, sobre estos temas yo tengo mañana exactamente voy a radicar unos proyectos de ley. Tengo uno que ya pasó el primer debate, que es sobre vías terciarias. Es sencillamente separar, porque las vías terciarias están en un solo paquete con las vías férreas. Entonces queremos que haya en nuestro país una entidad que se apersone de las vías terciarias, porque es lo uno, es cumpliendo con el acuerdo. Lo segundo, hay que conectar a nuestro país. Nuestro país tiene casi 15 años de retraso en vías terciarias, si no es que es más. Nosotros no tenemos unas vías terciarias que le permita a nuestros campesinos, por ejemplo, llevar sus productos con facilidad a los centros comerciales o al pueblo, por ejemplo, a la venta de sus productos, lo que se produzca en el campo. Pero algo más importante, necesitamos unir el barrio con la vereda y el municipio con la vereda. Vías terciarias es también el mantenimiento, sostenimiento de lo que hay, y avanzar en otras que tenemos, ya te digo, tenemos un déficit de muchos años. Colombia tiene vías de cuarta generación. Tú te desplazas por la vía del Sol y sí es muy buena, y otras vías muy buenas. Estas son las de cuarta generación. Tiene vías de segunda categoría, pero vías terciarias son caminos vecinales, son barrios, son barriales, son trochas, y por ahí es donde se transita lo que nos consumimos nosotros aquí en la ciudad, pero por ahí también es por donde transitan nuestros abuelitos, nuestros padres, a llevar la yuquita y el platanito y el maicito que produce en su finquita.
a ellos, hay que llegar allá. Pero no solamente es allá, sino allá también hay juventud que necesita las vías terciarias para desplazarse a sus colegios, a las pocas escuelas y pocos colegios que hay en la Colombia profunda, en el campo abandonado por el Estado. Allá donde el Estado llega, pero llega violentamente. Allá donde necesitamos que el Estado se reincorpore, pero se reincorpore así, como te estoy comentando. Otro tema otro proyecto de ley es la tarifa diferencial en los servicios, en los servicios de transporte masivo, una tarifa diferencial para los estudiantes, para personas mayores de la tercera edad y para las personas con capacidades diferentes. Mañana vamos a radicarla. Tenemos en construcción un proyecto de ley para la diversidad y el otro es para los jóvenes que se van a graduar no tengan que pagar el grado, el estudiante tenga que endeudarse, o muchas veces, porque eso ocurre, un muchacho que no trabaja y tiene que pagar su grado, por ejemplo, tiene que pagar su grado, y si sus padres no tienen, en eso estoy trabajando, y estamos trabajando ahí ahora en estos momentos con audiencias y con debates de control político de acuerdo a los temas que nosotros tenemos ahí. De acuerdo, senadora. Y la otra comisión es de derechos humanos, que ese es un trabajo que estamos realizando. Senadora, referente al sistema férreo a nivel nacional, la Comisión Sexta, ¿cómo está adelantando o cómo está desarrollando ese sistema? Con el sistema férreo desde la Comisión es muy poco lo que se hace, desafortunadamente no hay adelanto de nada. Es un estudio que vamos a empezar a realizar, a ver cómo logramos restablecer o restaurar nuestro sistema férreo. Lo necesitamos. Nosotros tenemos un sistema férreo, pero hoy está obsoleto y los gobiernos lo abandonaron porque como se necesita inversión, y la inversión en nuestro país es muy poca, muy poca. Se invierte, pero donde hay una minería extractiva, por ejemplo, eso es lo que estamos viendo, pero ya para servicios de la gente, nosotros como país, como nación, no tenemos esa visión de invertir y de mejorar lo poco que tenemos. Y sí tenemos un servicio férreo muy deficiente, abandonado. Eso es un tema de estudio de más adelante que lo tenemos en proyección. Senadora, una pregunta que hacen nuestros suscriptores en estos momentos es si existió reclutamiento forzado de menores, abuso sexual y mujeres obligadas a abortar por parte de las FARC. Mira, Arturo, estos son temas muy sensibles, muy delicados. Sí. Y estos temas ahora mismo nosotros estamos compareciendo ante la JEP. Por ese mismo motivo, no vamos a hacer una disertación alrededor de eso porque como está ya el caso abierto, allá es donde vamos a dar la versión sobre todos estos casos. Y seguro que si encontramos a alguien que lo hizo forzosamente, en mis tiempos que estuvimos allá, quien lo hizo, pues sencillamente recibió un llamado de atención o una sanción, pero pudiesen haber ocurrido en otros lugares en los que no tengo conocimiento, entonces por eso no me voy a poner a hablar alrededor de este tema, y además porque es que es allá donde vamos a hacerlo. Vamos a ir a la JEP, ya estamos, como ya te dije, compañeros de la dirección que les corresponde esa tarea y que fueron de la dirección anterior cuando éramos guerrilla, están compareciendo estos casos. Entonces mejor lo dejamos así. Sí, perdóname, pero es mejor actuar directamente. De acuerdo. ¿Considera que el senador Iván Cepeda actuó adecuadamente frente a la liberación de Jesús Santrich? Qué pena contigo, Arturo, pero yo así yo no soy un juez. Perdóname, pero yo no soy juez para calificar, y menos para calificar la actitud de un senador por ese tema. Yo no. Perfecto.
¿Cuál es su opinión frente a la segunda Marquetalia integrada por Iván Márquez, Santrich y el señor alias el Paisa? Mira, esa segunda Marquetalia, ¿cómo te explico yo? ¿Cómo empiezo? Déjame pensar en cómo empiezo porque a mí particularmente esa actitud o ese hecho que hicieron Iván y Santrich me dolió profundamente. Creo que con eso te digo todo, y te lo digo muy sinceramente. Me dolió porque Arturo, porque nosotros depositamos toda nuestra confianza en ellos, en Iván. Tanta confianza que le dimos esa inmensa tarea de construir junto. Eso es un acuerdo, fue con el gobierno, junto con el gobierno, el acuerdo. Y el acuerdo es lo más significativo que tiene Colombia. Es el único, mira, el Partido de la Rosa es el único partido que tiene un acuerdo. Y su merced me hace un favor y revisa cuáles de los otros partidos que hay aquí hoy en Colombia tiene un acuerdo de esas dimensiones, como es lo que se firmó en La Habana. Ninguno. Yo no sé, tú me dirás, hazme allá una seña, yo te estoy viendo acá. Ningún partido tiene ese acuerdo, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos nosotros, depositar en ellos esa confianza, sobre todo en el jefe de la delegación, para que después de eso se muestre esa inconsecuencia tan grande. No, a mí me dolió profundamente. Y me dolió porque nos dejaron aquí, a nosotros, empujando una barca pesada, que es la barca del acuerdo, la barca de la paz, con las dificultades que tenemos. Pero si la empujamos entre todos, si nos unimos y empujamos entre todos, una libreta de fuerza hace mucho. Al contrario, desaparecieron de la escena, se rearmaron y ellos están allá. Ellos responderán por sus hechos y por sus actos. De eso nosotros no tenemos absolutamente nada ahí. Se autoexcluyeron del acuerdo, se autoexcluyeron de la JEP y se autoexpulsaron de nuestro partido. Y digo se autoexpulsaron porque ellos levantaron la mano. Y cuando uno levanta la mano y dice que está de acuerdo, así ellos hicieron eso, estuvieron de acuerdo con los estatutos, con nuestra línea partidaria, con nuestra reglamentación interna, hasta con nuestra comisión de ética. Con todos esos estatutos y toda esta nuestra reglamentación, ellos estuvieron de acuerdo. Y luego entonces, ¿y eso qué? ¿Qué inconsecuencia es esa? ¿Ves? Entendido, senadora. Senadora, un tema que fue ayer, o que sonó mucho en redes sociales, fue sobre el señor Julián Gallo, y tocando el tema del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted tiene algo de conocimiento de ello? Nosotros en la dirección hablamos de ese tema, pero también hicimos un acuerdo y tomamos una decisión sobre ese tema particular. Quienes se refieren es exactamente el senador Julián Gallo, el director del partido Timo, y Pablo Catatumbo. Es una decisión de nosotros, perdóname, yo te soy muy sincera, perdóname, pero cuando tomamos una decisión, nosotros en eso somos disciplinados, la cumplimos. Y ellos son los que van a abordar ese tema del que ayer habló el senador Julián Gallo. Listo. Ya para concluir, ¿usted qué le diría a esas personas que dicen la siguiente frase? Permítame, se la leo. Sin reparar a las víctimas, sin pagar por sus crímenes, sin decir la verdad, sin liberar a las personas que aún se encuentran en cautiverio, las FARC llegan al Senado. Senadora, ¿qué les diría a esas personas? Pues, ¿qué les diría yo? Nosotros hicimos los compromisos y los hemos cumplido. Todos los compromisos que hicimos los cumplimos. Todos. Dejación de armas. Conformarnos en partido político. Asumir la responsabilidad de nuestros hechos.
y uno de ellos es la verdad, la reparación. Esos compromisos y eso los estamos cumpliendo. Eso es un proceso largo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Y hoy como partido, si nos quieren algún requerimiento, pues ahí está la justicia, pero yo particularmente no he recibido hoy un requerimiento de la justicia. Incluso aquí tengo porque hice una solicitud a la Fiscalía, hice una solicitud a la JEP, por ejemplo, hice una solicitud a nuestro juez natural, si habría allí algún proceso en contra de nosotros y no encontramos uno. Entonces yo no sé de dónde están esos datos que su merced me está dando. Entregamos los bienes para reparar, incluso eso se entregó. Se entregó en agosto del 2017 todo el inventariado de lo que poseíamos, de lo que teníamos, de nuestra economía de guerra. Todo se entregó a la misión de Naciones Unidas, a la misión de Naciones Unidas, que se llamó en su momento el mecanismo de monitoreo y verificación, para que ellos que eran los encargados de eso, lo recibieron y se lo entregaran al gobierno nacional. Entonces yo sí pienso que de todo esto, quien debe dar razones hoy es el gobierno nacional, por el abandono de muchos de los predios que en su momento se entregaron. No es solo eso, aquí en Colombia no, la revista Semana divulgó, que no sabemos quién lo pasó, pero divulgó, publicó todos los predios y absolutamente todo el listado con las coordenadas, y que incluso puso en riesgo a varios de las personas que tenían bajo cuidado, por ejemplo, predios. Y les tocó que incluso dejarse salir de ahí y abandonar estos predios. ¿Por qué? Porque salimos nosotros de las áreas donde estábamos y el Estado no tuvo la capacidad de entrar a controlar esas regiones y las dejó en total abandono. Y fueron otros quienes entraron sí a controlar esas regiones. Senadora Griselda Lobo, ¿le gustaría agregar algo más a la entrevista? Sí, Arturo, quisiera agregar lo siguiente. Nosotros firmamos un acuerdo. Lo firmamos con toda nuestra voluntad y compromiso político. Pero no firmamos un acuerdo para venir a decir aquí mentiras a la sociedad colombiana. No, aquí estamos con la verdad, compareciendo y con la verdad. No es solamente nuestra verdad la que necesitamos, una sola verdad nos sana heridas. Sanamos las heridas y superamos las causas del conflicto cuando todos demos la verdad. Todos, me refiero a quienes estuvimos vinculados al conflicto. Pero una cosa muy importante, el acuerdo con su espíritu reparador, tenemos una herramienta muy importante en nuestras manos, en las manos de la sociedad, para con ella construir ese caminito que se llama la paz con justicia social, ese caminito que es reconstruir el tejido social, ese camino que es buscar la paz con justicia social. Senadora Griselda Lobo, muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo gigante para todos y para quienes están en redes, para que ustedes todos, un abrazo muy grande. Aquí tiene una servidora. Igualmente, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden suscribirse en el canal de YouTube y seguirnos en las cuentas de Twitter e Instagram. Muchas gracias por su tiempo, nos veremos en un próximo capítulo.